Ok, entonces, bien, muy bien. Gracias, Edgar. Vamos a continuar el curso de mecánica de suelos aplicada a la construcción con el siguiente tema, que es consolidación de suelos. Bien, entonces, eh, para entender el proceso de consolidación, ¿no? Habíamos conversado en sesiones anteriores que esta se daba en tres etapas, ¿no? Una consolidación inicial, por así decirlo, una consolidación primaria y luego una consolidación secundaria. La consolidación inicial se da en el momento breve en el que se aplica la carga, ¿no? Es la reacción inmediata que ofrece el suelo. La consolidación primaria es la reacción que ofrece el suelo en, digamos, en corto a mediano plazo. Y la consolidación secundaria es la reacción ya que ofrece el suelo a largo plazo, ya, evaluándolo en un periodo ya mucho más extenso, ¿no? Si habláramos de una edificación, por ejemplo, la consolidación inicial se presentaría durante el proceso constructivo de la edificación. Bien, la consolidación primaria sería cuando la edificación se pone en operación y se somete ya a las cargas mismas de operación, ¿no? Cargas vivas, ya sea por presencia de personas o sea por, digamos, materiales, enseres, muebles, ¿no? Etcétera. Y podríamos entender que una consolidación primaria sería pues en un plazo de, digamos, ¿no? 1 o 2 años después de la puesta en operación de ese edificio, ¿no? Bueno, una edificación cualquiera. Y la consolidación secundaria sería ya el proceso pasados los 2 años, ya, digamos, hasta el momento en que se decida pues disponer de esa edificación, ¿no? Y demolerla, ¿no? Entonces, vemos que en la consolidación inicial, el suelo sufre una deformación, digamos, considerable porque antes de ese periodo, ese momento, no había una carga que lo, digamos, lo presione, ¿no? Una carga que busque su compactación. Ok, entonces vamos primero definiendo el principio de esfuerzo efectivo. ¿Qué es el esfuerzo efectivo? Es el esfuerzo que realmente asume el suelo. ¿Y de dónde viene el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo viene de la resta entre, o la diferencia entre el esfuerzo total, ¿no?, que se siente en ese punto, menos el esfuerzo neutro. ¿Y quién es el esfuerzo neutro? Es el esfuerzo de empuje del agua. De tal manera de que para un suelo que se encuentra en condición de seco, el esfuerzo efectivo, ¿no?, este acá es el esfuerzo efectivo, ¿no?, es igual al esfuerzo total menos el esfuerzo neutro, el valor U. Esfuerzo neutro, presión de poros, empuje de agua, son diferentes nombres para este valor, ¿no? Entonces, si evaluamos un suelo que no tiene presencia de agua, sino que se encuentra totalmente seco, este esfuerzo neutro desaparece y nuestro esfuerzo total es igual al esfuerzo, ¿no?, al esfuerzo efectivo, ¿correcto? Pero en un suelo, como la mayoría de veces, que cuenta con contenido de humedad, ya sea mínimo o sea a grado de saturación, como en el caso de la figura que vemos del lado derecho, la figura 9.1, ¿no?, donde el suelo está totalmente saturado, ya que el nivel freático está más alto del punto de evaluación. Entonces ahí sí
este valor del esfuerzo neutro o presión de poro de agua toma una relevancia importante. Bien. Ahora, teóricamente se ha evaluado el esfuerzo interpartícula, es decir, los esfuerzos que sienten, ¿no?, entre partícula y partícula dentro del suelo. Estos esfuerzos interpartícula, ¿no?, están relacionados de la siguiente manera. Dice, en la masa del suelo existen esfuerzos dentro del esqueleto mineral, ¿no?, que es el esfuerzo efectivo, que actúan interpartícula, y existen esfuerzos U dentro del fluido intersticial, que viene a ser el agua, ¿no?, que ocupa los poros. La suma de ambos es igual al esfuerzo total. En las cargas del elemento A, ¿no?, una pequeña porción interpartícula de área A al cuadrado, las partículas del suelo ejercen fuerzas en dirección normal y tangencial, ¿no? Dirección normal, normal y tangencial, tangencial a ese punto, ¿no? Los esfuerzos son calculados de la siguiente manera, ¿no? El esfuerzo vertical es igual al esfuerzo normal vertical entre área al cuadrado. El esfuerzo horizontal va a ser el valor de la normal horizontal entre A al cuadrado, igualmente el área, ¿no?, de la interpartícula. El valor de la tensión es igual a TB, ¿no?, tensión vertical entre A al cuadrado, y la tensión horizontal es igual a TH entre A al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, ya que tenemos un diagrama de cuerpo libre de esa interpartícula, ¿no?, viendo las fuerzas que interactúan con ella, ¿no?, decimos, si se carga súbitamente el terreno, toda la masa del suelo se afectará, ¿ok? El agua recibirá las nuevas fuerzas y empezará a fluir, ¿no? Los esfuerzos pasarán poco a poco al esqueleto mineral, y cuando drene el suelo habrá disminuido el valor de el esfuerzo neutro o U, ¿no?, y aumentado el valor del esfuerzo efectivo. Esto está relacionado, a ver, con la analogía de Terzaghi. Terzaghi, ¿qué decía? De que, a ver, si es que se pudiera confinar una parte del suelo, ¿no?, una porción de suelo, ¿no?, que se encuentre ya sea con un contenido de humedad bajo o se encuentre con una situación de saturado, al aplicar una carga cualquiera, ¿no?, esta carga uniformemente distribuida en el área superficial del suelo, ¿no?, esta carga lo que va a conseguir es, primero, comenzar a compactar el material, consolidarlo y forzar a que el agua, ¿no?, ofrezca una resistencia ante la deformación del suelo. Esta resistencia es igual al empuje del agua, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando intentamos, ¿no?, ingresar un cuerpo al interior del agua, el agua ofrece un empuje intentando sacarlo nuevamente a la flote, ¿no? Esa es la forma como es que funcionan los barcos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agua ejerce una fuerza, ¿no?, que es en dirección opuesta a la dirección de la gravedad, y que intenta empujar los cuerpos hacia arriba. ¿Correcto? Entonces, Terzaghi lo que decía es que cuando se aplica un esfuerzo a una capa de suelo con esas condiciones, la primera fuerza en reaccionar, ¿no?, en oponer resistencia, es la fuerza del agua, el empuje del agua. Ante la carga,
si el empuje del agua es menor al esfuerzo que estamos sometiendo el material, entonces ya el agua comienza a evacuarse, comienza a salir del sólido, o sea, salir de la compañía del sólido, ¿no? Y al salir de la compañía del sólido, el esfuerzo, ¿no? La resistencia pasa de manera paulatina a la estructura o esqueleto misma del suelo ya, donde su composición, su textura, ¿no? Eh, su misma calidad como suelo ya le va a permitir soportar la carga. ¿Mm? Tenemos acá una versión modificada de la analogía de Terzaghi. Dice analogía del pistón con orificio estrecho. Bien, tenemos acá dos pistones, ¿no? Y, a ver, este pistón, por ejemplo, tiene un orificio, pero lo tiene sellado, lo tiene tapado. Igual, este pistón también lo tiene, pero la diferencia está en que este orificio sí está abierto. Entonces, cuando se presiona con una carga P, ¿no? A un suelo, este acá es un recipiente, pues, tipo, ¿cómo le podría llamar? Un recipiente tipo vaso, ¿no? Si esta carga P se aplica en un área distribuida, ¿no? El agua y el material, ¿no? Sólido van a ofrecer una resistencia. El agua, ¿no? En forma de un empuje, ¿no? Por arrastre, ¿no? Pero cuando esa carga va superando el comportamiento de ¿cómo le llamamos? Resorte, ¿no? Lo que va a conseguir es que el agua excedente vaya saliendo poco a poco, ¿no? Por este orificio, ¿no? Y vaya desocupando los espacios vacíos del suelo. Si es que va desocupando los espacios vacíos del suelo, se logra una compactación, ¿verdad? Se logra una compactación. Ahora, esto es importante conocerlo. ¿Qué tanto de material aporta al rendimiento estructural y qué tanto de material simplemente no lo hace, ¿no? Bien. Variaciones del esfuerzo efectivo por el flujo. Entonces, a ver, acá tenemos lo siguiente. Para un sistema de este tipo, ¿ok? Donde el datum está aquí a este nivel y el valor del esfuerzo neutro es mayor que cero. Bueno, el gráfico quedaría de esta forma. Aquí está desde 0 hasta el valor U, que viene a ser el polo de agua. Y acá estaría nuestro pequeño rango, ¿no? Igual a diferencial de U. Y acá estaría el esfuerzo efectivo. ¿Correcto? Ahí vemos tres casos variando la posición del dato, ¿no?
Vayamos como vemos la posición del dato. Ahí están, a ver. Estos esfuerzos, ¿no? En función de la fórmula de esfuerzo efectivo perdido, ¿no? Que es igual a menos I por Z por gamma sub W, ¿verdad? Muy bien. Presión de percolación. Dice, es la presión general, perdón, es la presión generada por el flujo al interior del suelo. Su valor es igual a 1, perdón, I por Z por peso específico, ¿no? Vectorialmente. Dice, la fuerza de infiltración es J igual a I sub Y, perdón, I por peso específico del agua, ¿no? Peso específico del agua o gradiente hidráulico en dirección a las líneas de corriente. Deformaciones en el suelo. ¿Qué? A ver, acá tenemos una deformación elástica, ¿ok? Donde la separación, ¿no? O mejor dicho, la variación E, ¿no? Que es la longitud del esfuerzo, ¿no? Tengan esta configuración. Una tiene una variación lineal, ¿verdad? Esa es una variación elástica. Lo que vemos acá es una variación plástica. Miren, acá este valor de la deformación elástica es igual a ver, un proporcionamiento de las medidas. Esta de acá, la deformación plástica, podría presentar inclusive discontinuidades o deteriorarse poco a poco a medida de que pase el tiempo, ¿no? La relación elastoplástica, ¿no? Es similar a una curva de ruptura de concreto, por ejemplo, ¿no? Tiene una deformación elástica bastante pareja, bastante uniforme, hasta cierto punto donde comienza una deformación plástica, ¿no? Y tenemos la plastoelastoplástica. Esta de acá es una combinación de posición en curva, ¿no? Más tramo recto, más posición en curva otra vez. Ya, bueno, ahí está la explicación ya con un poco más de deformación elástica, deformación plástica, deformación compresiva y, bueno, en el caso de, dice que exista una reducción de volumen, ¿no? En el suelo sometido a agua y la deformación se conserva después de esta reacción. La deformación puede ser consolidada o compactación. Pero ¿qué es la consolidación? A ver, tenemos ahí como descripción, dice, es el escaso, perdón, ¿dónde está consolidación? Es la reducción gradual de volumen de suelo por compresión debido a cargas inestáticas. También puede darse, ¿no? Por pérdida de aire o agua, o por un reajuste de la fabricación textil, de la fábrica textural, perdón, de la fábrica textural.
Y la compactación es la densificación del suelo lograda por medios dinámicos con el propósito de mejorar sus propiedades índice. Vamos a ver, consolidación acá. A ver, veamos. Variaciones, ¿no? En el esfuerzo efectivo por flujo. A ver. Evaluemos estas tres imágenes, ¿no? Aquí donde está el agua está a este nivel, ¿no? Y para ellos el datum es este. ¿No? Aquí, en cambio, ¿dónde está? Acá el tema del inodoro está atrás de él, al lado izquierdo, ¿no? Y acá tenemos la situación en la que el datum está ubicado en esta posición, ¿no? Y no podemos establecer una correlación con este sistema ni con este otro sistema. Entonces, si hacemos una evaluación, ¿no? De los tres tipos de esfuerzos, podríamos concluir que mayor esfuerzo se da en ¿dónde? Aquí, ¿verdad? ¿Va? Para determinar los valores de asentamiento, ¿no? Y proyectar la consolidación, hacemos uso de un equipo que se llama edómetro, ¿no? O consolidómetro. Es edómetro, no es odómetro. Odómetro es un equipo que sirve para determinar las distancias, ¿no? No la distancia, sino el tiempo de utilización de una maquinaria. Para eso sirve el odómetro. Y el consolidómetro, bueno, ese sí encaja como equipo, pues acá el mismo nombre, ¿no? Utilizamos para los ensayos de determinación de consolidación, ¿no? Entonces, tener claro esto de acá, ¿no? El edómetro es diferente al odómetro, ¿no? Y sí eh, se puede conseguir acá en laboratorios en el Perú con el nombre de consolidómetro, ¿no? Consolidómetro. Bueno, vamos a ver. Vamos a... Creo que tengo acá un documento. A ver, a la hora del break lo voy a buscar el documento para ver si lo podemos subir, ¿no? Entonces, acá está una descripción de qué es un consolidómetro. Vamos a seguir. ¿No? Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Curva de relación de vacíos, ¿no? Presión vertical. Aquí tenemos una relación, ¿no? De una relación de vacíos de 1.0, ¿ok? Y por acá tenemos una relación de vacíos de 2.9. Entonces,
los vacíos con el paso de a ver, buenas noches, Marcial, ¿no? Aquí hay una relación, ¿no? Entre esa relación de vacíos y el valor de P, ¿no? Que viene a ser la carga en kilogramos por centímetro cuadrado. Miren cómo es que para este rango, ¿no? Tendríamos que instalar acá, ¿no? Un, un sensor para determinar, ¿no? El valor de esta consolidación, perdón. Caramba, ahí está. Pero para evitar el uso de estas gráficas, lo que se tiene ya calculado, ¿no? Coeficientes, ¿no? Que son de magnitud adimensional, ¿no? Y módulos, ¿no? Que sí tienen dimensión. A ver, por ejemplo, el coeficiente de compresibilidad, ¿en qué unidades se obtiene? Es en L al cuadrado entre F. El coeficiente de compresibilidad volumétrica es igual a L al cuadrado entre F, igual, ¿no? Dice, índice de compresión, ¿no? Que es adimensional, ¿no? Para ese índice, el valor de C sub C de la curva semilogarítmica, ¿no? Tenemos C sub B, que es coeficiente de consolidación, L al cuadrado sobre F, ¿no? Para su cálculo es necesario tener la curva de desvanecimiento versus tiempo, ¿no? Esta escala está en valores de semi-logarítmica, ¿no? Y podemos decir de que este ajuste, ¿no? En sobreponer la escala de peso de la presión neutra, ¿no? Y la escala D, ¿no? A ver, dice, si se extiende el tiempo, se logra representar la fase de consolidación secundaria. Vamos a ver la siguiente figura para que sea un poco más claro. Ahí está. Entonces, acá relaciona la deformación unitaria, ¿no? Con el tiempo, ¿no? En un valor igual a raíz de t. Y eso está en minutos. Vamos a verlo acá. A ver, esto acá son conceptos bien teóricos, ¿no? Bien fuertes. A ver, para poder mejorar el aprendizaje en la parte teórica, voy a buscarles una norma ahorita acá que es la de consolidación unidimensional. A ver, un segundo.
A ver, un momento, por favor. Estoy ahorita preparando la norma técnica peruana 339-154, que es eh, para determinar el procedimiento para realizar la consolidación unidimensional de suelos. No, dice método de ensayo normalizado para propiedades de consolidación unidimensional de suelos. Vamos a poner esto por acá. Ya está. Vamos a ver cómo lo jalamos esta carta. A ver, un momento, por favor. O sea, ¿saben qué es un servicio? Carga esta norma, vamos tomándonos un un pequeño break, un descanso nada más, hasta que pueda cargar y podamos hablar sobre ese tema. Pesa bastante todavía, ¿no?
el audio para que puedan escuchar. Sí, a ver, disculpen, tenemos un poco de problemas para poder cargar el archivo de la norma de consolidación, ¿no? Eh, Pesa más o menos 20 megas y por algún motivo se cuelga y no podemos cargarlo de manera adecuada. Vamos a ver en este momento una alternativa. Vamos a verlo acá en el escritorio. Ok. Compartir pantalla. Esta norma sí me interesaría bastante poder alcanzársela. Hay que ver cómo solucionamos esta situación. Ya, a ver, lo que quiero compartir con ustedes es esta norma, ¿no? La 339-154. Dice, método de ensayo normalizado para propiedades de consolidación unidimensional de suelos. No. Entonces, eh, eh, a ver, esto acá no se trata de que quiera desarrollarlo en este momento, ¿no? Son 32 hojas, más bien me gustaría que ustedes las puedan revisar, ¿no? Y la explicación está clara, ¿no? Pero si es que hubiera alguna consulta para la próxima sesión, la podríamos absorber, ¿no? No que así está horizontal, ahí no va a ser tan didáctico para poder mostrárselo. Tenemos que ver una manera para poder enviarles esta información, ¿ya? Esto acá les va a servir bastante a ellos, esta norma. Quería tratar esta norma a ver, esta otra norma que también es muy importante y que está directamente relacionada con el tema de la consolidación, que es el método de ensayo para la compactación del suelo de laboratorio utilizando energía modificada. En otras palabras, el Proctor modificado, ¿no? Esta es la norma técnica peruana vigente. Esta de acá es aplicable para edificaciones, para carreteras, para saneamiento, ¿no? Y es el procedimiento por el cual se evalúa el grado de consolidación, ¿no? El grado de compactación que podemos llegar a obtener en un material, ¿no? Y que sirve como patrón para poder realizar rellenos, por ejemplo, ¿no? Alcanzando la máxima densidad seca posible a través de una consolidación en un contenido de humedad óptimo, ¿no? A ver, esta de acá, estas dos normas se las vamos a alcanzar. Esta de acá yo creo que es más, como es más pequeña, creo que la podemos... a ver, voy a intentar subirla en este momento al aula virtual. Esta es un poco más pequeña, pesa menos. A ver, por favor, un momento.
Puede escribirle ya al joven que le estamos cargando porque dice, pregunta si la norma está en la web. Ahí está. Muy bien. Hemos logrado subir la norma de Proctor modificado. ¿Correcto? Entonces, al igual que vimos en el tema de contenido de humedad, esta norma tiene un objeto definido, un alcance. No. En este caso el alcance dice, este método de ensayo cubre los procedimientos de compactación en laboratorio que se utilizan para determinar las relaciones de contenido de agua y peso unitario seco de suelos, ¿no? ¿No? Curva de compactación, ¿no? Compactado en un molde de diámetro de 4 o 6 pulgadas con un pistón de 45.5 newton, ¿no? Que cae a una altura de 18 pulgadas, ¿no? Produciendo un esfuerzo de compactación de 56.000 libras. Okay. Disculpen, un segundo, un segundo. Este acá está guardado, vamos a ver. Igual, pues. Ya, sigamos. ¿No? Dice, notas, las mezclas de suelo o de suelos agregados se les considera como suelos finos o de grano grueso
¿no? Grueso o compuestos o mezclas de suelos naturales, o procesados o agregados tal como el limo, grava o piedra partida, ¿no? Piedra chancada. El equipo y los procedimientos son los mismos que propuso el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, ¿no? En 1945, y la prueba de esfuerzo modificado también tiene el nombre de prueba de compactación Proctor modificado. Dice, este método de ensayo solo se utiliza con suelos que tienen 30% o menos en peso de sus partículas retenidas en el tamiz de 3/4. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? A ver, existen dos métodos, el Proctor y el Proctor modificado. El Proctor es para agregados granulares con tendencia a ser tamaños grandes, ¿ok? En cambio, el Proctor modificado es para un proceso parecido, similar, pero para suelos o para mezclas que que tienen el 30% o menos, ¿no? En peso de partículas retenidas en el tamiz de 3/4. Es decir, son suelos más finos, ¿correcto? Entonces, acá tenemos una nota, dice, para las relaciones entre los periodos unitarios y los contenidos de agua de los suelos con 30% o menos en peso de las partículas retenidas en el tamiz de 3/4, ¿no? A pesos y contenidos de agua en la fracción que pasa el tamiz de 3/4, véase la práctica ASTM D4718. A ver, segundo, bien, dice, ¿esta norma es la misma que está en la norma del MTC? No, no. Esta esta norma técnica peruana es aplicable para edificaciones, saneamiento y pavimentación urbana. ¿Ok? Las del MTC son aplicables únicamente para vías interurbanas, o sea, carreteras, trochas, pero interurbanas. Tienen parecidos en cuanto a algunos temas, ¿no? Pero hay definiciones, por ejemplo, en la norma del MTC, en la norma actualizada, porque la acaban de actualizar en junio del 2016, ellos trabajan para Proctor modificado, tienen una tolerancia no de 3/4, sino de 1 pulgada. En la norma S250 se mencionan estas normas. Estas son las normas que ustedes van a encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones hace referencia a estas normas técnicas peruanas. El problema es que son un poco difíciles de acceder porque tienen un costo y no se divulgan fácilmente. Entonces, nosotros estamos alcanzándoles ahora estas normas, ¿no? Para que ustedes las puedan utilizar ya en su vida profesional, ¿no? Y las vamos a analizar acá, ¿no? Vamos a analizarlas para que tengan conocimiento de cómo funcionan. Entonces, en el caso del Proctor modificado tenemos un procedimiento A y un procedimiento B. ¿Ok? ¿En qué difiere el procedimiento A del procedimiento B? Miren, el procedimiento A, el molde es de 4 pulgadas, igual que en el procedimiento B. El material pasa a la malla número 4. En el procedimiento B es para materiales que pasen la malla 3/8. ¿Ok? El procedimiento A es para suelos más finos y el procedimiento B es para suelos un poco más gruesos, ¿no? Acá se hacen 5 capas, acá también 5 capas, golpes por capa, aquí hay, caramba, sí, desorden esto de acá, es acá, wow.
Ya. Ok, entonces el procedimiento A es para suelos más finos, el procedimiento B es para el procedimiento A es para suelos que pasan la número 4, el procedimiento B es para suelos que pasan la malla 3 octavos, ¿no? Y el procedimiento C es para el material que pasa la malla 3 cuartos, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ahí están las normas de referencia. Vamos aquí. A ver. Calma. Vemos acá un resumen del método de ensayo. Ok, a ver, segundo. Dice, cuando se dice Proctor, se refiere al Proctor estándar. Sí, es correcto. Cuando hablamos de Proctor, hablamos de Proctor estándar. Lo que estamos viendo acá es el Proctor modificado. ¿Correcto? Entonces, para el ensayo de Proctor modificado, ¿no? Dice, se coloca un suelo a un contenido de agua seleccionado en 5 capas dentro de un molde de dimensiones particulares, en este caso 4 pulgadas de diámetro, con cada capa compactada con 25 o 56 golpes de un pisón que cae a una distancia de 18 pulgadas, sometiendo el suelo a un esfuerzo de compactación de 56.000 libras pie cúbico. Dice, se determina el peso unitario seco resultante. El procedimiento se repite con un número suficiente de contenidos de agua para establecer una relación entre el peso unitario seco y el contenido de agua del suelo. Este dato se dibuja, ¿no? Se plotea, se dibuja, ¿no? Se representa en una gráfica, ¿no? O en una relación curvilineal conocida como curva de compactación, ¿no? Los valores de óptimo contenido de agua y del máximo peso unitario seco modificado se determinan en base a la curva de compactación. Importancia y uso. ¿Okay? El suelo tomado como relleno de ingeniería, ¿no? Para hacer terraplenes, rellenos de cimentación, bases para caminos, se compacta, ¿no? A un estado denso para obtener propiedades satisfactorias de ingeniería tales como resistencia al esfuerzo de corte, compresibilidad o permeabilidad. En este caso lo que estamos haciendo es someter a nuestro suelo a un proceso de consolidación primaria de manera artificial. ¿Okay? Buscamos que logre una compactación tal que satisfaga las necesidades que tenemos con él, ¿no? Resistencia al esfuerzo en corte, compresibilidad o permeabilidad. Dicen, también los suelos de cimentación son compactados generalmente para mejorar las propiedades de ingeniería. Cuando hacemos rellenos estructurales para mejorar la respuesta del suelo frente a las cimentaciones que tenemos a los costados, contribuimos a su consolidación también. Los ensayos de compactación en el laboratorio proporcionan las bases para determinar el porcentaje de compactación y el contenido de agua que se necesita para obtener las propiedades de ingeniería requeridas. ¿Por qué? Porque en el laboratorio lo único que hacemos es tratar de buscar una relación aproximada entre contenido de humedad y densidad máxima seca. ¿Ok? Es solamente un ensayo en el cual se intenta determinar la relación óptima, pero esa relación óptima del laboratorio debe ser contrastada con los trabajos de campo. ¿Por qué? Porque al laboratorio solamente llevamos una muestra del material, ya sea del terreno natural, sea de las capas del material que vamos a utilizar para las capas base, subbase en un pavimento, o sea del material que vamos a utilizar para rellenos en el caso de obras de saneamiento. Lo único que estamos evaluando es una muestra representativa, pero ¿qué tan representativa podría ser la muestra de un volumen considerablemente grande? Entonces,
se somete a una evaluación, a un criterio durante la ejecución de los trabajos para corroborar que estamos yendo por buena dirección. Bien, entonces dice, durante el diseño de los rellenos de ingeniería se utilizan los ensayos de corte, consolidación, permeabilidad u otros ensayos que requieran preparación de especímenes de ensayo compactado a algún contenido de humedad para algún peso unitario. Esta práctica común determina primero el contenido de humedad óptimo, ¿no? Y el peso unitario seco máximo o densidad máxima seca, ¿no? Mediante un ensayo de compactación, los especímenes de ensayo son compactados a un contenido de agua seleccionado, ¿no? Sea del lado húmedo o seco del óptimo o al óptimo, ¿no? Y a un peso unitario seco relacionado, ¿no? Seleccionado relativo a un porcentaje del peso unitario seco máximo. La selección del contenido de agua, ¿no? Sea del lado húmedo o del lado seco, ¿no? Del óptimo o al lado óptimo, ¿no? Y el peso unitario seco, se debe basar en experiencias pasadas o se deberá investigar una serie de valores para determinar el porcentaje necesario de compactación. Aquí están los aparatos que se utilizan, ya hemos conversado, es un molde, ¿no? De 4 pulgadas, un pistón, ¿no? Ahí tenemos pistones manuales, pistón mecánico circular, pistón mecánico nada más, extractor de muestras, balanzas, no, bueno, son horno de secado para determinar el contenido de humedad, ¿no? Regla recta, tamices, ¿no? De 3/4, de 3/8 y también número 4, ¿verdad? Conforme a los requisitos de la especificación ASTM, ¿no? Diferentes herramientas, ¿no? Diversas, tal como mortero, cuchara, paleta, espátula, botellas de spray, ¿no? O un aparato mecánico apropiado para la mezcla de muestras de suelo con incrementos de agua, es decir, someterlo a un proceso simple de bateo, ¿no? Para que se pueda humedecer. La muestra del ensayo, ¿no? La masa de la muestra requerida para los procedimientos A y B es aproximadamente de 16 kilos y para el procedimiento C, que es para grava partículas más grandes, ¿no? Es aproximadamente de 29 kilos, ¿no? De suelo seco. Debido a esto, la muestra de campo debe tener una masa mínima de 23 kilogramos y 45 kilogramos respectivamente. Entonces acá determinamos, ¿no? Adecuadamente el porcentaje de material retenido en el 4, en el tamil número 3/8 o en el tamil número 3/4, ¿no? Para escoger el procedimiento A, B o C, ¿no? Separando una porción representativa de la muestra total y determinando los porcentajes que pasan las mallas, ¿no? De interés mediante el método de ensayo, norma técnica peruana 339.128, que es análisis granulométrico, o la equivalente como norma internacional a ASTM C136. ¿No? Solo es necesario calcular los porcentajes para un tamiz o tamices de la información que se desee. Vamos a ver acá. ¿Dónde está esta página? Ya, aquí. ¿No? Preparación del aparato, selección del molde, ¿no? De compactación apropiado y se revisa, ¿no? Que se encuentren en buenas condiciones, sin achatamientos, ¿no? Sin golpes.
En cuanto a la calibración, se revisa la calibración de la balanza, ¿no? De los moldes, ¿no? Determinar el volumen como se describe en el anexo A1, acá vamos a ver eso ahí. Pisón manual, ¿no? Verifique la distancia de caída libre, ¿no? Masa del pisón y la cara del pisón de acuerdo con 7.2. Verifique los requisitos de la guía de acuerdo con 7.21. Pisón mecánico, ¿no? Calibre y ajuste del pisón mecánico de acuerdo al método de ensayo, ¿no? ASTM 2168. Además, la holgura entre el pisón y la superficie interior del molde debe ser verificada de acuerdo a 6.2.2. Aquí está el procedimiento más detallado, ¿no? Dice, no vuelva a utilizar suelo que ha sido previamente compactado en laboratorio. Esta es una regla bastante importante porque muchas veces los laboratoristas, por culminar su servicio, ¿no? Utilizan material que ya ha sido procesado de alguna manera, ¿no? Y se altera su comportamiento, su conducta, ¿no? Dice, utiliza el método de preparación húmeda cuando se ensaye con suelos que contienen hialocita hidratada o donde la experiencia con determinados suelos indica que los resultados pueden ser alterados por el secado al aire. ¿Correcto? Dice, prepare los especímenes del suelo para el ensayo de acuerdo con 11.2, ¿no? De preferencia, ¿no? O con 11.3. 11.2, método de preparación húmeda, ¿no? La preferible. Sin secado previo de la muestra, ¿no? Páselo a través del también número 4, número 3 octavos o número 19, que sería 3 cuartos, ¿no? En base al procedimiento A, B o C que se va a utilizar. Y determinamos el contenido de agua del suelo procesado. A ver, veamos un detalle acá. Si es un suelo que pasa el tamiz número 4, el tamaño de la muestra que vamos a evaluar es de solamente un mínimo de 20 gramos. Podemos coger 30 gramos, 40 gramos, pero mínimo 20 gramos. Y si es que el suelo está en 3 cuartos perdón, 3 octavos de pulgada, ¿ok? Nosotros podemos, a ver, para suelos que tienen un tamaño máximo de 3 octavos, ¿ok? El tamaño de nuestra muestra mínimo debe ser para el contenido de humedad, mínimo debe ser de 50 gramos. Y en el caso de material que esté por debajo de la malla 3 cuartos, que es 19 milímetros, debemos trabajar como mínimo una muestra de 250 gramos. Pero, ¿qué implicancias tiene trabajar una muestra de 250 gramos, por ejemplo, en ese caso? ¿No? Que la precisión del contenido de humedad debe ser a nivel de porcentaje, sin decimales, sino números enteros del porcentaje.
A ver, aquí hay una recomendación. Prepare mínimo 4, ¿no? Preferible 5 especímenes con contenido de agua, de modo que estos tengan un contenido de agua lo más cerca al óptimo. Entonces, trabajamos con 4 especímenes. No trabajamos con 3 especímenes como normalmente lo hacen los laboratorios que no tienen esta información, ¿no? Dice, prepare mínimo 4, ¿no? Preferible 5 especímenes con contenido de agua, de modo que estos tengan un contenido de agua lo más cerca al óptimo, ¿no? Un espécimen que tiene un contenido de agua cerca al óptimo debe ser preparado primero, añadiendo el cálculo agua y mezcla. ¿Ok? No. No. Ahí está el procedimiento que se utiliza. No. A este procedimiento de compresión, ¿no? Después de la curación, ¿no? Dice, determinar y registrar la masa del molde, ¿no? O del molde y el plato a la vez. Listo. Ensamble y asegura el molde y el collar al plano base. Y así, pueden ustedes ir revisando de manera pausada y más tranquila el procedimiento que se sigue, ¿no? Y bueno, a ver, finalmente dice, compacte cada capa con 25 golpes, ¿no? Para el molde 101.6 milímetros, o sea 4 pulgadas, o con 56 golpes para un molde de 152.4 milímetros cuadrados, o sea, perdón, 152.4 milímetros, equivalente a 8 pulgadas, perdón, 6 pulgadas, 6 pulgadas, ¿no? Dice, al operar el pisón manual, tenga cuidado de evitar la elevación de la guía mientras el pisón sube. Mantenga la guía firme y a 5 grados de la vertical. Este acá es el ángulo que debe separar nuestro, digamos, nuestro equipo del Proctor con la vertical. Un grado máximo de 5 grados. Un ángulo máximo de 5 grados. Dice, aplique los golpes, ¿no? Un nivel uniforme de 25 golpes, ¿no? Por minuto. Aproximadamente, de modo que se asegure una cobertura completa y uniforme de la superficie del espécimen. Continúe con la compactación de la última capa, remueve el collar y el plato de base del molde, excepto como se especifica en 11.47. ¿no? Se debe utilizar un cuchillo para cortar el suelo adyacente del collar, para soltar el suelo del collar antes de removerlo y evitar el desgarro del suelo bajo la parte superior del molde. Acá están ya un poco más entramos en detalle de cómo se hace el ensayo en un laboratorio, ¿no? Pero vamos a ir a lo nuestro, ¿no? En cuanto a la manipulación de del material, ¿no? Esta norma nos ha precisado cómo se debe realizar. Vamos a ir ahora a lo que es cálculo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos conversado hace un momento de que para realizar los cálculos se ubicaban en un sistema cartesiano, ¿no? Los 3 puntos de saturación versus los contenidos de humedad
¿no?, en los cuales se encontraban, ¿no? Acá hay una nota, dice, la curva de 100% de saturación es una ayuda al diseñar la curva de compactación. Los suelos que contienen más de 10% de finos aproximadamente o contenidos de agua que superen el óptimo, ¿no? Las dos curvas generalmente llegan a ser casi paralelas, con el lado húmedo, ¿no?, de la curva que su compactación llega al 92 al 95% de saturación. Teóricamente la curva de compactación no puede ser dibujada, ploteada o dibujada a la derecha de la curva del 100% de saturación. Si esto ocurre, habrá error en la gravedad específica de las mediciones, ¿no?, en los cálculos y en procedimientos de ensayo o en ploteo, o sea, o en gráfica, ¿no? Dice, contenido de agua, ¿no?, el doble. Calcule de acuerdo al método de ensayo de la norma técnica peruana 339.127. A ver, correcto. Dice, no dice con qué cantidad de agua se debe empezar. A ver, lo explicamos. Sí dice de que se debe intentar comenzar el procedimiento con un agua, ¿cómo decirlo?, con un contenido de agua muy cercano al óptimo. Es decir, antes de realizar un producto, nosotros debemos asignarle un contenido de agua, digamos, ideal, eh, para comenzar nuestros tanteos. ¿Ok? Para poder comenzar nuestros tanteos. Si es que no acertamos en ello, si no jugamos con este contenido de humedad, ¿no? Y, por ejemplo, supongamos que el contenido de humedad óptimo de un material esté, a ver, 11%. Y nosotros no tenemos idea de cómo asignar ese contenido de humedad óptimo, sino que comenzamos un poco a imaginarnos, ¿no? Y escogemos un valor como, a ver, 4 o 5. Lo que nos vamos a tardar en hacer las iteraciones y encontrar un contenido óptimo de humedad, ¿no?, es un tiempo significante, ¿no? Un tiempo significante, podría causarnos retrasos en todo caso, ¿no? Aparte de eso de ahí, conocer estos valores de contenido de humedad, ¿no?, se hace un poco fácil cuando tenemos información de proyectos anteriores, parecidos, similares. Cada vez que me toca a mí hacer un proyecto, yo busco algún amigo, algo que haya tenido una experiencia cercana, aunque no sea del mismo tipo de trabajos, pero por lo menos dentro del ámbito de la ingeniería eh, para más o menos conocer cómo es el suelo, ¿no?, y poder plantear un programa de ensayos que sea destinado para ese tipo de suelos. Así es. Dice, exactamente, o sea, el objetivo de este ensayo es determinar el óptimo contenido de humedad, pero ya de manera precisa, ¿no? Sin embargo, la información previa nos ayuda a no tener que hacer tantas iteraciones, ¿no?, porque partimos ya de un aproximado. Como les digo, si
Si un suelo que vengo a tratar por primera vez, ¿no? Consulto y más o menos sé que su contenido de humedad está cerca a 11%, entonces yo no puedo comenzar a iterar o a buscar en rangos muy bajos, ¿no? Por ejemplo, estaría mal que yo esté haciendo esta prueba con un material que tenga pues 3, 4, 5% de contenido de humedad, ¿no? O esté por encima también un suelo más saturado con valores como 18, 20, 22, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a llevar a perder tiempo. O sea, sí voy a llegar a una respuesta, eso es verdad. Este mismo procedimiento va iterando y va acercándose más y más al valor óptimo, ¿ya? Pero siempre debemos partir de un rango que sea el más probable, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos el procedimiento, ¿no? Para determinar el tema de las curvas, ¿no? Vamos viendo un poco el contenido de humedad, ¿no? Y vamos viendo pesos unitarios secos. También, ahí tenemos la fórmula. Para determinar estos valores, tenemos acá algunas operaciones que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, el peso de la muestra es igual al, perdón, el peso con la densidad seca del espécimen compactado es igual a densidad húmeda del espécimen compactado, ¿no? Por 1 más contenido de humedad, ¿no? Sobre 100. ¿No? Y acá tenemos expresado en libras fuerza por pie cúbico, y acá tenemos, ¿no?, expresado en kilonewton por metro cúbico. Estamos algunas operaciones. No, un segundo. No, se descuadró esto. Ah, se desconfiguró. Estábamos en la página. No, qué raro. He perdido la continuidad de la página. A ver. Moldes, peso mecánico. Estábamos acá. Listo. No, esto que ya lo habíamos visto ya. Entonces, acá está. Estos son los cálculos. Entramos acá. El informe de un ensayo de Proctor debe contener la siguiente información. ¿Con qué método se ha procedido a realizar el ensayo, ¿no? A, B o C. ¿Ok? Dice, método de preparación utilizado, no sea húmedo o sea seco. Contenido de agua recibido, ¿no? Si se determinó al inicio el contenido inicial. Contenido de agua óptimo modificado, ¿no?, con aproximación al 0.5%. Dice,
Peso unitario seco máximo modificado con aproximación de 0.5 libras-fuerza por pie cúbico. Descripción del pisón, ¿no? Ya sea manual o sea mecánico. Datos del tamizador del suelo, ¿no? Como se aplica en la determinación del procedimiento A, B o C. Descripción del material utilizado en el ensayo mediante la práctica ASTM 2488 o clasificación mediante el método 339-134, que es el sistema de clasificación Ashton, ¿no? Gravedad específica y método de determinación, ¿no? Origen del ensayo, ploteo de la curva de compactación mostrada, datos de corrección de sobredimensión, ¿no? Y entramos a lo que es ya un tema de precisión y confiabilidad, ¿no? Para hablar de precisión respecto a un producto, ¿no? Dice, todos los datos están siendo evaluados para determinar la predicción del método de ensayo, ¿no? Además, los datos pertinentes están siendo solicitados por los usuarios de este método de ensayo. Confiabilidad. No es posible obtener información sobre la confiabilidad, ¿no? Ahí están palabras claves, cómo se desarrolla y los antecedentes, ¿no? Finalmente acá tenemos una información complementaria que fue necesaria para que sea aprobado este proyecto, que nos dice el volumen del molde de compactación, ¿no? Acá está su alcance, los aparatos que utilizamos, ¿no? Y acá vemos el grado de sensibilidad, ¿no? A ver, vamos para mañana que tenemos que alcanzar la evaluación, voy a enviarles las dos hojas de cálculo, la hoja de cálculo que quedó pendiente la vez pasada de clasificación SUX, y les voy a preparar para mañana una hoja de cálculo con el procesamiento de la información del producto también, ¿no? Esas dos hojas de cálculo van a quedar pendientes para el día de mañana, ¿no? En el transcurso de la tarde está colgándose en el aula virtual, y si tienen alguna consulta la realizan a través del correo, ya saben, Sencasit virtual, ¿no? arroba gmail, ¿no? gmail.com. Ya está. Ahí hay algunas figuras de cómo es que se realiza el ensayo, ¿no? Detalles sobre los moldes, las dimensiones estandarizadas que deben cumplir. Y por acá tenemos, ¿no?, equivalentes métricos. Una curva donde está el ensayo de compactación, ¿no? Acá está la humedad, saturación, ¿no?, en 100% saturación, y tenemos acá el gráfico de nuestro Proctor, ¿no?, donde están los 3 puntos, ¿no? 1, 2, 3 puntos, ¿no? Y mañana van a ver cómo es que se calcula este punto máximo sin necesidad de... Sí, a ver, correcto. Fernando, una de las normas ha sido ya cargada, ya, la de esta acá, la que estamos viendo ahorita, de Proctor modificado.
Ya fue cargado. Este, ok. El examen está colgado hasta el día de mañana, Wilber. ¿Ya? Mañana en la noche, más tarde, está colgándose para que tengan tiempo suficiente para poder desarrollarlo. La norma, la del MTC 2016, sí, pero es bastante pesada, es mejor que ustedes la descarguen. La vez pasada les di el link, a ver, voy a buscar al toque el link nuevamente para colocarlo acá en pantalla. A ver, MTC, transportes, caminos y ferrocarriles, normas de carreteros, manuales de carretera. En el link se puede encontrar todas las normas del MTC y en todo caso para ver el tema de Proctor lo que tendríamos que hacer es buscar la norma de ensayo, el manual de ensayo de materiales. ¿Okay? Y ahí en el manual de ensayo de materiales vamos a encontrar la norma de Proctor para el MTC, que va a tener, como ustedes lo van a poder apreciar, diferentes artículos, por así decirlo, ¿no? En algunas dimensiones son las que varían. ¿Para qué demás temas debemos priorizar para el examen general? Ah, ya, correcto. A ver, dentro de estas sesiones, el tema más, digamos, importante que deberíamos desarrollar, podría ser este de acá, el tema del Proctor, ¿no? A ver, lo hemos desarrollado de una manera aislada, sin vincularlo todavía con los resultados, ¿no? De laboratorio, ¿no? O sea, la hoja de cálculo que le estoy indicando para procesar, ¿no? Los valores. Mañana que les envíe la hoja de cálculo y ustedes puedan revisar los datos que se necesita, ¿no? Van a poder vincularlo, esto de acá, y el examen sería sobre lo que hemos visto hoy día de consolidación, ¿no? A ver, le van a dar una revisada, ¿no? Al tema de consolidación de suelos. Ok, bueno, vamos a terminar esta sesión. ¿Alguna consulta, señores? Ay, Marcial. Wilber también. Sí, será el segundo examen. Es correcto, Marcial.
Gracias, Marcelo. ¿Alguna otra consulta, señora? Ok. A ver, Wilber. Bien, entonces, damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias. Ah, correcto. Esos vamos a, mañana van a recibir los, las hojas de Excel que, bueno, quedaron pendientes de la sesión anterior, ¿no? Y la de hoy día que es la de Proctor, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias.